Buen día, mi nombre es Martínez Ramírez Nancy Brenda y yo les hablaré respecto a tres importantes temas, que es primero la caída del precio del petróleo, el segundo tema es cómo ha afectado a las grandes empresas del COVID-19 y el tercer punto, cómo un gestor empresarial puede implementar alternativas ante esta crisis económica. Comenzaremos con el primer punto, que es la caída del precio del petróleo. La pandemia de coronavirus ha afectado a la economía mundial y por lo cual ha afectado al precio del petróleo. El petróleo estadounidense se desplomó y se cotiza por debajo de cero por primera vez en historia. En el West Texas Intermediate, la jornada cotizaba en $18 al comienzo y ahora llegó a caer hasta un 37 a $37. El principal factor lo explica a la drástica baja demanda del petróleo, por lo cual tiene a más de 3.000 millones de personas confinadas en sus hogares. En la gráfica, como se muestra, vemos cómo el precio del petróleo ha subido por el paso del tiempo desde el 2000 hasta el 2020, como es la primera vez que se desplomó por debajo de cero. Y bueno, ¿por qué se desplomó por debajo de cero? En las siguientes diapositivas lo vamos a explicar. ¿Cuáles fueron los principales factores que indiciaron a este desplome? El primer factor es el Backwardation. Se refiere al plazo para el cierre de contratos del petróleo que se entregan en mayo. Esto quiere decir que las personas, empresas que tuvieran este contrato tenían que hacerse responsables del crudo y porque serán las próximas entregas de este mes. Estados Unidos se queda sin espacio para almacenar su petróleo. Debido a que no se tiene dónde vender el petróleo, ante la caída de los precios, el costo de almacenarlo terminaría siendo más caro que el propio precio del petróleo. El segundo punto es los depósitos de Cushing. El primer punto es el desplome del West Texas Intermediate. Tiene que ver con la capacidad física de almacenamiento del crudo en Estados Unidos. Está bastante reducida debido a la acumulación de inventarios, por lo cual obviamente al no haber demanda del producto y una máxima producción, se están quedando sin espacios y se están quedando con demasiado inventario. Quienes negocian el petróleo en Estados Unidos suelen guardar en depósitos ubicados en Oklahoma para sacarlo luego cuando en futuros tiempos el precio del petróleo suba. Sin embargo, la capacidad del almacenamiento en Oklahoma ha estado hasta su tope a gran velocidad. En la siguiente diapositiva hablaremos del tercer factor. Es un mercado saturado y sin demanda. La acumulación de inventario y la caída de los precios del crudo son a su vez exceso de producción y un frenazo de demanda, como se ha venido mencionando. Desde los inicios del año se sabía que los precios del petróleo han venido disminuyendo o descendiendo como consecuencia de un exceso de producción y la caída de la demanda de China, que tuvo que activar su economía para hacer frente a la crisis de coronavirus. Esta situación se agravó en marzo, cuando Rusia se negó a acceder a una propuesta de Arabia Saudita, mayor productor de petróleo, en el marco del grupo conocido como la OPEP. Conformado por los países de la OPEP y productores no miembros. Proponían reducir la producción a 1.5 millones de barriles al día para intentar apuntalar los precios. Hubo países que se negaron. Inició una guerra de precios contra Moscú, Riad, y anunció un aumento de producción. El segundo punto, luego la mediación del gobierno de Donald Trump. En abril de los países de la OPEP acordaron en el mes de abril reducir la demanda un 10% en el primer día a partir del 1 de mayo. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de la oferta y la demanda. Básicamente el planeta está en cuarentena. No hay consumo de gasolina debido a que no hay consumo para los automóviles, aviones, buques, empresas, no lo están consumiendo. Por lo cual la demanda ha caído y ha sido tan brusca y pues tan inesperada para las empresas petroleras, por consecuencia de que sus grandes compradores, consumidores de petróleo como lo son China, Europa y Estados Unidos, están prácticamente paralizados debido al COVID-19. Hablaremos un poco acerca de la oferta y la demanda.
¿Por qué el precio del petróleo bajó? Básicamente hay una máxima producción y una baja demanda. Al haber baja demanda, se bajan los precios porque no hay personas que lo estén consumiendo. Pondré otro ejemplo, como lo ha sido los cubrebocas o de cuidado de salud. ¿Por qué aumentaron sus precios? Aumentaron sus precios porque hay una alta demanda del producto y hacen una escasez del producto. Al hacer una escasez, hay demasiadas personas que requieren este producto, por lo cual aumentan los precios. Cuando no se está requiriendo el producto, bajan los precios. Es lo que está pasando actualmente con el petróleo. En la siguiente diapositiva hablaremos respecto a que México se convirtió en un problema para OPEP debido a que no, para poder aumentar el precio del petróleo, pero México se negó. Tras la ruptura de la alianza entre la OPEP y Rusia, se originó una guerra de precios. Arabia Saudita anunció sus planes de producir 10 millones de barriles de petróleo por día a partir de abril, lo que inició un desplome de precio de crudo a nivel mundial, donde el West Texas Intermediate registró una caída de 3.1% y Brent una baja máxima de 34.4%. En México hablaremos respecto a Pemex. El precio de la mezcla mexicana de exportación cayó un 31.7% y recuperó un 12%, en lo cual en el año acumula una baja de 51.2% en lo que lleva del año. Aparte de la baja del petróleo y el coronavirus, se menciona que Pemex y la deuda que ha llevado Pemex durante más de 40 años es lo que también causa una preocupación y es latente también debido al PIB, que representa parte importante también del PIB y lo cual está en un bajo crecimiento. ¿Cómo nos afecta a nosotros? La disminución del precio del petróleo afecta directamente a Pemex y lo que afecta a Pemex afecta también a las finanzas públicas de México. ¿Cómo afecta a México? Al bajar los precios ha causado una inflación en los precios. Se desaceleró en marzo debido a la disminución de los precios de gasolina, dejando margen al Banco de México reduzca aún más las tasas de interés a medida que la pandemia de coronavirus y una caída del petróleo ponen al país al borde de la recesión. Los precios del consumidor se elevan a 3.171%, lo cual declara INEGI que subieron los precios un 0.11% debido al precio del petróleo. Es como también ha afectado a la inflación. Y se muestra una tabla de INEGI de los últimos meses cómo ha estado y al final su sueldo que ha sido en negativo, que sigue teniendo un saldo negativo más bien. Terminar con el tema del precio del petróleo, hablaremos respecto a cómo ha afectado en América Latina. Ha afectado a países como Venezuela, Colombia, Brasil y México. Venezuela lo ha afectado debido a que su Producto Interno Bruto lo representa la mayor parte el petróleo, y es también como han sido afectados países como América Latina. Para culminar este tema, ¿cómo se espera que los números regresen a positivo para el precio del petróleo? Primero, bajar la producción, como ya se ha mencionado. López ha pedido que bajen el nivel de producción para enfrentar esta crisis, y además se espera que la reactivación económica de junio regrese para así hacer uso de este producto, del petróleo, y así poder aumentar o dar números positivos en vez de negativos. Hablaremos ahora respecto a cómo ha afectado a las empresas el COVID-19. Ha sido miles y millones de empresas que han sido afectadas a través del coronavirus o bien COVID-19. Pondré dos ejemplos. En cuestión de tecnología, ha afectado a una empresa llamada Uber. Uber, como ya sabemos que es una empresa de transporte, espera despedir a más del 20% de sus empleados. Los ejecutivos mencionan que aproximadamente 5,000 personas serán desempleadas de los 27,000 trabajadores que tienen en el mundo. Su demanda ha bajado un 70% debido a la cuestión del coronavirus. Sus mayores consumidores y los que requieren esta demanda, como lo son países de Europa y Estados Unidos,
Debido al confinamiento de las personas, ha disminuido la demanda de este servicio de transporte. A pesar de que tiene a Uber Eats, no hace frente ante tal crisis. El segundo ejemplo hablaré acerca de Nissan. Nissan advierte pérdida anual a más de 800.000 millones por caída de venta de automóviles. Comenzaré. La japonesa Nissan advirtió que se enfrenta a una pérdida neta anual de 95.000 millones de yenes. Esto quiere decir 886.000 millones de dólares, tras un colapso en las ventas mundiales de vehículos causado por el brote de coronavirus. Incluso antes del brote, se venía mencionando que los automóviles tenían una pérdida al comienzo del año. Además, la compañía atribuyó la advertencia de ganancias que en la disminución a las ventas de vehículos, componentes, así como las reservadas que ha reservado por su negocio en financiamiento en ventas. Nissan había proyectado anteriormente una ganancia de 65.000 en el año fiscal. A medida que sus fabricantes cerraron debido a tal situación, como lo son países como Europa, Estados Unidos y China, sus ventas cayeron un 45% en el mes de marzo. También, bajó su producción y ha bajado su nivel de ventas, y es como también ha sido afectado a empresas como Nissan. También daré ejemplos como lo han sido empresas que se han beneficiado a través del COVID-19 y que no han afectado su nivel de ventas, como lo han sido empresas de servicios en aplicaciones y también de cuidado personal, de salud. Y las comerciantes son las empresas que nos han visto afectadas por tal brote. Continuaré con cómo aporta un gestor empresarial a la solución para reactivar la economía. Pues bien, empezaré primero con México. Sabemos que en México el 70% son del PIB lo representan pequeñas y medianas empresas, pymes, y lo cual se debe de evitar que estas empresas caigan en una solvencia económica. Si bien las grandes empresas no pudieron hacer frente a esta crisis económica, mucho menos las pequeñas y medianas empresas, por lo cual lo que se puede hacer es apoyar este tipo de negocios. Y debido a nuestro perfil profesional también tenemos la capacidad de emprender para crear nuevas empresas o fortalecer y consolidar las existentes para reactivar el empleo. Para que se pueda volver a consumir, obviamente se necesita ingresos, y los ingresos son a través de un empleo donde tengan alguna solvencia económica, por lo cual debido a nuestro perfil profesional tenemos la capacidad de, como bien ya lo mencioné, de crear nuevas empresas. Sé que no es tan fácil, pero constantemente a nosotros nos ponen a la generación y la creación de nuevas empresas, y lo que necesitamos es financiamiento. Y bien, como lo decía, apoyar a pequeñas y medianas empresas para poder hacer frente a esta crisis económica. Sabemos que estas empresas normalmente no son serias, o no lo hacen formales, por lo cual les hace falta mucha información, y de acuerdo a nuestro perfil profesional tenemos la capacidad, o tenemos noción de diferentes áreas dentro de las empresas. En el mundo, pues básicamente, como lo decía, a través del consumo y la activación de empleo. Si se hace en estos momentos que un gestor de una alternativa, pues sería crear alternativas para las diferentes empresas, y sabemos que ahorita en estos momentos las personas no pueden estar en lugares conglomerados, por lo cual hace que pues sea difícil esta situación, y muchas empresas como de turismo y servicios donde se encuentran demasiadas personas les es complicado. Lo que se tiene que hacer es encontrar las alternativas para las diferentes empresas o áreas para poder reactivar la economía. Como lo hemos visto poner ejemplos de restaurantes, hacer el uso de las tecnologías y adecuarse a estos momentos para poder hacer entregas a sus clientes. En el turismo básicamente va a ser un poco complicado, debido a que, como ya lo mencioné, no pueden estar en lugares conglomerados las personas, y pues básicamente sería
pues aportar estrategias en los diferentes sectores y si esto se puede en unos 2 meses regresar a la normalidad, pues simplemente en eso, en la apoyar a las pequeñas empresas y la creación de mismas para así generar empleos, porque sabemos que va a haber también desabasto de desempleo. Algunas empresas no tienen la solvencia económica para poder mantener a sus trabajadores, por lo cual los van a despedir. Y entonces estas personas necesitan empleo y lo que podríamos hacer es el uso de las tecnologías, como ya bien se mencionó, para poder hacer frente a esta situación.